Iglesia celebra, qué grato es poder saludarles, por lo menos desde este canal, desde esta herramienta que también el Señor nos permite utilizarla para llegar a todos ustedes. Ha sido en estos días muy especiales, muy importantes para nosotros como iglesia, y es el momento para seguir animándoles a que busquemos de la presencia, del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos de poder llegar a esa intimidad como familia, pero también de manera individual con nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en tiempos de clamor a la medianoche. Hemos estado en esa continuidad de las devocionales familiares, de esos tiempos de familia con Dios. Sigamos fortaleciendo esos espacios. Sigamos buscando de esa unidad en el amor del Señor. Y que sea para nosotros un nuevo hábito, que a las 7 de la noche podamos seguir reuniéndonos en familia para seguir aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Qué lindo poder ver todos esos videos de nuestros líderes que vienen compartiendo con nosotros esas enseñanzas. El día de ayer también fue muy especial. Fue lindo estar en familia con los hijos, allí juntos, compartiendo esa cena y recordando ese nuevo pacto que hizo nuestro Señor a través de su Hijo amado, de Jesús. Un nuevo pacto que transformó la humanidad. Hoy conmemoramos la muerte del fundador del cristianismo. Y estamos hablando de Cristo, de Jesucristo, que a la edad de 33 años fue crucificado. Y un día como hoy, a eso de las 3 de la tarde, Cristo murió en la cruz. Hoy ese día en el cual marca la historia, y vamos a ir aprendiendo cada día más de esa revelación que tiene el Señor para darnos, para entender más allá ese trasfondo de lo que fue la cruz. Hoy es un día en que hemos querido invitar a diferentes pastores de diferentes ciudades, de Ibagué, de Bogotá, de aquí en Barranquilla, para que también nos compartan sus reflexiones sobre qué nos quiso decir o cuál es el significado de esas últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Fueron 7 palabras que tradicionalmente conocemos en el día de hoy como el sermón de las 7 palabras. Y eso lo vamos a celebrar o a conmemorar hoy. Quiero compartir inicialmente con ustedes que, según lo narran los evangelios, los sumos sacerdotes y las autoridades religiosas de la época empezaron a conspirar contra Jesús. Empezaron a conspirar contra él porque lo habían proclamado, el pueblo lo proclamaba como el Hijo de Dios, como el Rey de los judíos. Y para los sacerdotes de la época, eso se constituía como una herejía. Además que Jesús se había convertido en un gran revolucionario. Decían que era un gran revoltoso por todo lo que él hacía y la manera como enseñaba. En ese mismo tiempo, siguiendo el relato de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, a Jesús lo despojaron de sus vestiduras y se la echaron a la suerte entre los romanos. En ese momento, Jesús empieza a experimentar sufrimiento. Es golpeado, lo escupen y empieza a sufrir. Fíjense que a Jesús le colocan una corona de espinas en sentido de burla. Dicen: vea, este es el rey de los judíos, este es su rey. Entonces ahí está su corona.
y le colocan una corona con espinas en su frente, en símbolo de burla. Quiero iniciar este sermón o esta prédica en el cual vamos a tener y se van a dar cuenta de diferentes hermanos que nos han querido también compartir sus reflexiones y se han unido a esta celebración acá en nuestra iglesia en Barranquilla. Pero vayan conmigo al libro de Lucas 23:34. Ahí en sus hogares podamos juntos compartir la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una primera frase bien interesante. Bien interesante. Y bueno, es que fíjense, cuando nosotros oramos en nuestro tiempo de oración, de intimidad con el Señor, es normal que pidamos al Señor perdón. Pedir perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Eso es común y además nos lo enseña su palabra, que tenemos que pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Pero no es normal pedir perdón por los pecados de otras personas, sino que por el contrario, pedimos justicia. Sí, es raro, ¿verdad? Es raro que usted en medio de la oración pueda decirle: Señor, yo te pido perdón, o te pido que perdones a mi hermano, a ese amigo, a ese hijo, a esa persona que me hizo daño o que le está haciendo daño a otras personas. No es común decirle al Señor en medio de nuestra oración que perdone a esas personas que están haciendo mal y que no necesariamente se están arrepintiendo o están arrepentidos. Sin embargo, poder tener esa, ¿cómo diríamos? Esa expresión o esa actitud de pedirle: Señor, perdónalo a él porque me ha hecho daño. Perdónalo, Jesús, por lo mal que se está portando. Perdona, Jesús, a esta persona por sus pecados. Caramba, y realmente lo que normalmente hacemos es decirle: Señor, que tu justicia recaiga sobre esa persona. Señor, que esa persona pueda recibir el pago que merece por sus pecados. Esa es nuestra oración. Decirle: Señor, haz justicia. Que le vaya mal, que no prospere. Pero, caramba, cuánto Jesús hoy nos enseña de un modo tan profundo y tan directo sobre el perdón. Y es que vayamos un poco atrás. Jesús, después que es arrestado, y no solamente arrestado, sino condenado. Recuérdense que ayer estábamos reflexionando sobre ese nuevo pacto, y ya en ese momento Jesús venía sufriendo la traición de uno de sus discípulos. Fíjense en el humano de Jesús, en su ser. ¿Cuánto pudiera estar sufriendo por el daño que ya estaba recibiendo por personas que no eran extrañas a él? Ya su discípulo Judas lo había traicionado. Ya Pedro lo había negado. Y miraba a su alrededor y ya no estaban. Entonces había sufrimiento en su corazón. Y cuando Jesús es condenado, comienza toda una tortura y todo un sufrimiento para Jesús. Si nos vamos al libro de Marcos, Marcos empieza a narrarlo quizás hora por hora. Marcos empieza a establecer y dice que desde la hora tercera, y en la hora tercera nuestro calendario
serían las 9 de la mañana. Y dice que hasta la 9ª hora fue cuando fallece Jesús. Entonces estamos hablando de las 3 de la tarde. Total fueron 6 horas de sufrimiento de Jesús. 6 horas de dolor. No solamente fueron dolor físico, sino también el dolor emocional, sentimental que Jesús estaba experimentando. Y a veces decimos, no, pero es que no es fácil perdonar. Y hoy Jesús nos está diciendo, o te está diciendo a ti y a mí, yo también he sufrido por traición. Yo también he sufrido porque me traten mal. Yo también he sufrido ver la indiferencia, ver el maltrato de otras personas, ver el abuso de otras personas. Y miran cómo Jesús hoy nos enseña a perdonar. Quizás, bueno, fueron 6 horas de sufrimiento. ¿Qué haríamos nosotros al saber que nos quedan 6 horas? En ese tiempo, en esas 6 horas que sabemos que nos van a quedar antes de morir, quizás nos ponemos a cuenta con Dios, empezamos a pedirle perdón. Señor, perdóname por esto, por lo otro, perdóname por mis faltas, perdóname por mis errores. Quizás nos ponemos a pensar solo en nosotros, ¿verdad? O bueno, o pudiéramos pensar también en nuestra familia en ese tiempo. Pensar en los más allegados, ¿verdad? En nuestra mamá, nuestro papá, en nuestros amigos, en nuestros seres queridos, nuestros hijos. Ese sería quizás nuestros pensamientos. Pero vemos que la primera palabra que Jesús expresa allí en la cruz, sufriendo y recibiendo traición, recibiendo toda situación, fue: Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Fíjense qué ejemplo tan hermoso que Jesús nos transmite en esta primera palabra. Jesús nos muestra su misericordia. Jesús nos muestra su amor y nos da su ejemplo. Su ejemplo para perdonar. En esta primera palabra el Señor nos muestra el gran valor del perdón y su ejemplo para perdonar a todas aquellas personas que, independientemente lo que nos estén haciendo, nosotros podamos despojarnos y seguir ese ejemplo de Jesús y decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quiero terminar diciendo, querido amigo y amiga que me escuchas, Jesús es el verdadero mediador entre Dios y el hombre. No hay otro ni otra sino Jesús. Jesús es nuestro mediador ante el Padre Celestial. Qué lindo poder hoy iniciar este sermón con esta primera palabra: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora quiero invitarlo a que estemos atentos a las siguientes 6 palabras, el cual vamos a tener 6 diferentes invitados que nos van a compartir de sus reflexiones en las siguientes 6 palabras que hacen falta de lo que expresó Jesús en la cruz del Calvario. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis apreciados hermanos y hermanas. Quisiera compartir con ustedes un texto que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, el verso 41, 42 y 43. Y dice así la palabra del Señor: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos aspectos que me llaman la atención de este texto. Uno es que Jesús es juzgado y es crucificado en medio de dos ladrones, como dice la Escritura. Dos personas que habían actuado de una manera al punto de que los habían llevado a que fueran enjuiciados. Sus prácticas de vida, sus prácticas habían sido muy malas y por eso habían llegado a este punto. Jesús es crucificado en medio de ellos y según la tradición rumana, el que era colocado en la mitad era el peor de todos y Jesús es crucificado como uno de los peores. Sin embargo, en este texto también me llama la atención la actitud de este hombre. A lo mejor él había escuchado hablar de Jesús en muchas oportunidades, lo había visto, había escuchado hablar de los milagros, había escuchado hablar del reino de los cielos, que el reino de los cielos había llegado, pero él no había puesto atención. Estaría conforme con sus creencias, con sus prácticas de vida, estaría conforme con su situación, como muchas personas hoy en día que han escuchado hablar de Jesús, pero no les interesa para nada, están muy contentos con sus filosofías, sus prácticas, pero cuando llegó una situación tan difícil como la que se encuentra, en donde va a perder la vida, él decide reconocer lo que había escuchado. Y ahora reconoce que Jesús puede ayudarle, que Jesús lo puede transformar, que Jesús puede hacer algo. Él había escuchado hablar del reino de los cielos, había escuchado hablar de la resurrección, de que la vida no termina con la muerte física del cuerpo, sino que la vida continúa. Y él toma una excelente decisión. Él dice, Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso hace que la vida de este ser humano cambie. Mi invitación, apreciados hermanos, amigos, personas que nos escuchan, es que en una situación tan difícil por la que estamos pasando, es una oportunidad para reconocer que Jesús es nuestra única esperanza, que Jesús es el único que nos puede ayudar y que hoy, a partir de hoy, estaremos con Él en el reino que Él ha prometido. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, es un privilegio compartir una de las palabras de Jesús en la cruz. Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «He ahí tu hijo», y después al discípulo, «He ahí tu madre», y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este texto nos invita a reflexionar en la magnitud de la obra de Cristo en relación con las mujeres y hombres que deciden ser sus discípulos. ¿Cómo vivió María esos últimos momentos con su hijo al pie de la cruz? Para responder a esa pregunta tendremos en cuenta un aspecto de la vida de María, su capacidad de resiliencia y de lucha. Desde que nació su hijo, María conoce el sufrimiento, la injusticia, la persecución a la que fue sometida Jesús por anunciar el Evangelio y confrontar a los poderosos. ¿Cuál no sería su padecimiento como mujer y madre? Tuvo que haber sufrido y llorado mucho por su hijo. Aunque vemos a María muy esporádicamente mencionada en los evangelios y en eventos puntuales, con el paso del tiempo se convirtió en la seguidora de su hijo y lo acompañaba hasta la cruz junto a otras mujeres y a Juan, mientras los demás discípulos y discípulas estaban escondidos. María al pie de la cruz se solidariza y sufre con Jesús. Se deja traspasar por la palabra de su hijo a punto de morir y recibe al discípulo amado. Si Juan, el discípulo amado, era el ideal del discípulo seguidor de Jesús, ahora, en igualdad de condiciones, María es una discípula y partícipe de la familia de Jesús. Porque Jesús tiene otro concepto de familia. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, todos y todas somos hermanas y hermanos de Jesús. Porque todo aquel que cumple la voluntad de Dios es mi madre y es mi hermano, en igualdad de condiciones. En la familia de Jesús
hay un rechazo por la casa patriarcal, hay más bien el deseo de conformar una comunidad con nuevos valores sociales y culturales, en solidaridad, preocupándose los unos por los otros, compartiendo con los necesitados, animándose en tiempo de desánimo. Ahora tenemos una nueva familia, nacida en relación con la palabra de Cristo, en la esperanza, en el sufrimiento al pie de la cruz, en la muerte, pero también en la resurrección. Jesús en su caminar y ahora en la cruz afirma la formación de una familia de la fe, una familia de discípulos y discípulas como un nuevo espacio para el amor fraternal, de solidaridad, de apoyo en las situaciones de aflicción, de angustia, de desánimo, como lo puede ser para muchos este tiempo de cuarentena. Hoy hay mujeres solas, cabezas de familia, que luchan por sacar a sus hijos e hijas adelante. Otras luchan y sufren el dolor de ver a sus hijos perseguidos, muertos o desaparecidos por esta situación que vivimos en Colombia. Como María, ellas pueden encontrar fuerza en Dios para continuar con fe y esperanza que Dios traerá y obrará su justicia. Bendiciones, hermanos y hermanas. Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Celebra en Barranquilla. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta reflexión que tiene que ver con la cuarta palabra expresada por Jesús en la cruz. En Mateo 27:46 nos dice el texto que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatini, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la exclamación o grito de Jesús en la cruz, que lo pronuncia en arameo, con el acento regional galileo, así que los que lo escucharon no lo entendían, y les pareció que era un chiste y les causó risa, diciendo luego: mira, este está llamando como a Elías. Así que Jesús sintió una soledad existencial. Él y el Padre eran uno, una terrible soledad que supera la lejanía del Padre. Por eso grita, porque este dolor era más agudo que los que estaba sintiendo en su cuerpo. Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Jesús hace hincapié o referencia en el Salmo 22. De los versículos 1 al 18 detalla lo que está sucediendo en la cruz, pero que luego de los versículos 19 al 29 da un giro radical hacia la esperanza. El grito de Jesús no es de desesperación, sino que consiste y que convierte en una oración que se enlaza directamente con la oración que se hizo en el huerto de los olivos. En el Antiguo Testamento, para los judíos, la creencia era firme de que el ser humano no podía vivir sin la ayuda de Dios. Por eso en los Salmos y en varios libros se dice repetitivamente que Dios no abandona a su pueblo, porque cuando lo abandonaba, según los judíos, es que juzga y que condena de muerte. Entonces, una manera más sintetizada es que el Dios de la vida, el Dios sustentador, cuando desampara, sobreviene irreversiblemente la muerte. Ahora vamos a entender un poco mejor lo que fue el grito de Jesús: ¿por qué me has desamparado? Equivale a dos preguntas. La primera: ¿por qué me has condenado a muerte? La segunda: ¿por qué me dejas morir en una cruz? Aunque Jesús sabía que tenía que morir en la cruz, sabía que su muerte era necesaria para redimir la humanidad. Para nosotros es un misterio que solo podemos aceptar por fe, el misterio de la redención. Aunque la Escritura indica que de todo abandono de Dios, todo alejamiento de Jesucristo supone una condena a muerte, también afirma que aquellos que se acogen voluntariamente al sacrificio que hizo Cristo en la cruz y que le dan realce a este evento y que le dan importancia, entran en el amparo divino, bajo la sombra de la protección, como lo dice el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O también como resume el Salmo 91:1 al 4, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Concluyendo,
Aunque la Escritura reza que el abandono de Dios supone condena y muerte, también el acogernos a Cristo, al reino de Dios, nos brinda esperanza, nos defiende, nos protege, nos cubre bajo sus alas, nos da seguridad, nos ofrece salvación y vida eterna, sin desconocer que antes Cristo ya nos había perdonado y que a través de este sacrificio en la cruz obtenemos el perdón y la redención. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos y todas. Hermanas, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Jesús estaba en la cruz. Sabía que la hora de su muerte había llegado. Sus fuerzas ya no daban más. El Hijo de Dios, esperanza para muchos, ahora se hacía vulnerable y débil. Ante los ojos del mundo y de los poderes que lo crucificaban, Jesús se mostraba tan humano como los humanos y dice: tengo sed. Una expresión de tormento, una expresión de una humanidad atormentada. Entonces le presentaron un hisopo untado de vinagre y lo aceptó. Esta acción nos hace recordar el hisopo untado con la sangre del Cordero Pascual en la liberación de Egipto, tal como lo relata Éxodo capítulo 12. Así entonces, Jesús es identificado como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero cuya sangre derramada posibilita el inicio de una nueva vida que trae esperanza a un mundo desesperanzado. Hermanos y hermanas, vivimos en un momento inédito como humanidad del siglo XXI. En esta pandemia, la humanidad dice junto con Jesús: tengo sed. Especialmente lo dicen las poblaciones más vulnerables. La humanidad tiene sed no solo física, sino también espiritual. Muchos, en su sed, buscan la curación de esta pandemia por medios científicos. Otros lo hacen por medios espirituales. En estos momentos, la humanidad tiene sed de salud, de empleo, de alimentación, de techo, de educación. Como nunca antes los seres humanos, por lo menos esta última generación, habíamos valorado tanto la vida y no habíamos valorado tanto la salud y el medio ambiente. El ritmo de vida que estábamos llevando nos hizo olvidar lo frágiles que somos, que nuestra humanidad también siente sed. En medio de esta pandemia, también tienen sed aquellos que asumen su rol profético en el mundo. Son aquellos y aquellas que están denunciando la corrupción que se ha evidenciado en la repartición de ayudas a las familias menos favorecidas. Son aquellos que claman por mejores servicios hospitalarios, por el cambio de modelos económicos y las políticas que gobiernan al mundo que solo han favorecido a unos pocos. También tienen sed de justicia aquellos que siguen denunciando los asesinatos de líderes sociales. Y también tienen sed aquellos que trabajan por la paz y la reconciliación del mundo. La pandemia, hermanos y hermanas, no nos puede paralizar. La pandemia no puede paralizar la iglesia. Ella debe continuar con su rol profético, pero también esperanzador. No solo debe contemplar la sed de los que sufren, sino que debe solidarizarse con ellos y actuar. La iglesia debe ofrecer un vaso de agua en lugar de vinagre. La iglesia debe ofrecer una esperanza de agua viva en Cristo Jesús. Él es el único que quita la sed. Amén. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, todo está cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Todo está cumplido. ¿Qué querrá decir esa palabra hoy en este contexto que nosotros estamos viviendo?
en donde hay tantas situaciones tan injustas, donde hay sistemas realmente que no contribuyen a generar dignidad en las personas. Si decimos que todo está cumplido, ¿a qué hará referencia? En este momento pensamos en los textos del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías, y todos los textos del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías se cumplen en Jesús. Es decir, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por darnos la salvación. Él ya hizo todo. Nos habló a través de los profetas, nosotros no cumplimos esa voluntad. Él volvió a insistirnos a través de los profetas, enseñándonos y recordándonos la relación tan bonita que Él quiere que tengamos con Él. Y sin embargo volvimos a fallar. Él volvió a enviar profetas, volvimos a fallar, hasta que por último envió a su Hijo. Y envió a su Hijo como el Mesías, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Y Jesús, con su manera de ser y con sus obras y con sus dichos, nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó sobre el perdón, sobre la misericordia, nos enseñó sobre un Padre maravilloso, nos enseñó sobre un Padre que ama a todos y a todos por igual, nos enseñó un reino de Dios donde todos tenemos acogida y cabida, donde los pobres, los niños, las viudas, los enfermos, los extranjeros, los huérfanos, donde todos tenemos cabida. Y sin embargo, ¿por qué decimos que hoy hay unas condiciones que no nos dejan vivir toda esa plenitud que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? Y sin embargo volvemos a Jesús. Jesús llega a la cruz como consecuencia de todo lo que Él predicó, de todo lo que Él anunció, que iba en contravía del sistema religioso que en esa época estaba, donde pensaban que la ley era lo más fundamental. Y Jesús termina en la cruz, y termina en la cruz diciéndonos estas palabras: todo está cumplido. El paso por la cruz de Jesús es una evidencia más de que Él es el Mesías. Sin embargo, hoy día hay circunstancias y situaciones que nos hacen sentir deprimidos, que nos hacen sentir maltratados y maltratadas, que donde se está dañando los derechos humanos, donde no se respetan las dignidades de las personas, donde el valor primario no es tenido en cuenta, donde prima el valor individual al valor colectivo, donde prima el interés personal. Y entonces aquí es donde decimos, ese no es el querer de Dios, ese no es el consumado que Dios quería que hubiese. Está consumado en la medida en que Él ya hizo todo por nuestra salvación, pero ahora tenemos que activarnos nosotros. Él ya nos dio una naturaleza maravillosa donde podemos recibir alimentos y nutrirnos, pero también nos dio habilidades, cualidades, destrezas, posibilidades de decidir, sentimientos, todas esas serie de condiciones que como niños podemos activar, que como mujeres podemos activar, que como hombres podemos activar, como comunidad podemos activar, porque Él no nos invita a salvarnos solos, sino nos invita a salvarnos en comunidad. Jesús cierra esa brecha que había entre la individualidad del Antiguo Testamento y nos pone una salvación colectiva, una salvación juntos. No nos salvamos sin el otro. Por eso necesitamos restablecer nuestros lazos de solidaridad, que el dolor del otro me importe, que el dolor del otro lo haga yo mío, donde necesitamos restablecer los lazos de perdón. El perdón tiene que convertirse en un sentido de vida, en una manera de ser, porque el perdón nos sana, nos libera, nos ayuda a ser mejores personas y también mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hijas. Y en ese orden de ideas es que le estamos diciendo al Señor, ya entendimos, todo está cumplido, porque todo lo que tú tenías que hacer por nuestra salvación, ya lo hiciste. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte como iglesia, como personas, como comunidad, pero también como sociedad, propender para que los derechos de todos sean cumplidos, para que los derechos de todos sean respetados y para que todos tengamos cabida en el reino de amor que Él nos presenta. Todo está cumplido. Muy bien, hermanos, vamos con la última palabra, o la que denominamos la séptima palabra. En Lucas 23:46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte de Jesús nos deja con una serie de preguntas que no nos atrevemos a hacernos. Hay teorías que se han ido construyendo y que han ido permeando nuestro pensamiento y nuestra comprensión hasta hoy día sobre la muerte de Jesús. Porque nuestra fe se construye a partir de las creencias e interpretaciones que han ido pasando de generación en generación, pero que precisamente por haber ido pasando de uno a otro, se ha ido corriendo el peligro de asumirlas como verdades, perdiendo la esencia y el carácter de un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Una de esas teorías subraya que el papel de Jesús en la cruz
satisface la honra de Dios al proveer una ofrenda por medio de su muerte. Su muerte restauraría la honra a Dios que nuestro pecado había dañado. Pero restaurar el honor de Dios violentado es imposible. Entonces Dios tiene que castigar. Así que Jesús ofrece su propia vida como pago. ¿No es esa la teoría que estamos oyendo con respecto a la pandemia? Esta pandemia que estamos viviendo, que Dios tiene que castigar a la humanidad para satisfacer su honra. ¿No era eso lo que requerían los dioses antiguos para satisfacer su sed de venganza? Pero hay otra teoría, la teoría no violenta de Denny Weaver. Él es un anabautista que vive en los Estados Unidos, y en su teoría no violenta él dice: no es Dios, son los poderes del mal los culpables. Los poderes que se rebelaron son los que están detrás de la muerte de Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, refiriéndose a Colosenses 2:15. Weaver sugiere que la cruz no fue la voluntad de Dios para la misión de Jesús. La suposición básica de Weaver es que la ética no violenta de Jesús exige también un padre pacífico. Como diría el dicho popular, de tal palo, tal astilla. La voluntad del Padre para Jesús no fue el sufrimiento y la muerte, sino más bien el establecimiento del reino de Dios de paz en la tierra. Dios convirtió la cruz en victoria, pero la cruz no fue la intención de Dios al enviar a Jesús. Así que encomiendo mi espíritu. Esta frase con la que estamos terminando este ciclo es sinónimo de confianza, de un Jesús que confía en su Padre y que le da paz, de un Jesús que confía en un Padre amoroso, no violento.